Bueno, muy bien. Entonces vamos a analizar la aplicación práctica que la vimos al principio. Consiste en dos programas. Uno que es el SZ-zip. Bueno, en realidad yo ahí lo llamé zip. Acá quedó con SZ-zip, pero en la práctica, en el setup quedó como zip y unzip. Y acá estas extensiones quedaron como code y dat. ¿Sí? Eh, bueno, SZ-zip y SZ-unzip, esto viene, yo no sé, si calculo que no lo llegaron a conocer, pero hace, digamos, 20 años, por lo menos, existía el programa, el PK-zip y el PK-unzip, que eran justamente antecesores del WinZip. Y bueno, con el PK-zip uno comprimía archivos y con el PK-unzip uno descomprimía. Y por eso acá yo le puse también SZ-zip y SZ-unzip. Esto ya lo vimos funcionar. El SZ-zip recibe por línea de comandos, la idea es que reciba por línea de comandos el nombre del archivo que va a comprimir, y como salida va a generar dos archivos. Uno conteniendo bueno, el archivo comprimido propiamente dicho, que es el SZDAT, o bueno, en la práctica, en la implementación y en el setup en realidad no va a ser SZDAT, sino que va a ser DAT. Y otro conteniendo el árbol Huffman. Es decir, como les decía recién, si yo quiero darte información codificada pero que no la puedes comprimir, te doy el DAT. Si además quiero que la puedas comprimir, te doy el árbol Huffman. ¿Sí? De cualquier manera, la información siempre queda comprimida por lo que estuvimos analizando recién. ¿Sí? Y el programa descompresor de archivos, el SZ-unzip, va a tomar, digamos como entrada, en línea de comandos va a recibir el nombre del archivo original, pero va a suponer, digamos, que en la misma carpeta tenemos ese nombre del archivo original seguido de una extensión szzcode y seguido de una extensión szzdat, bueno, o code y dat, y los va a tomar y va a restaurar entonces sí, el archivo original. Muy bien. Vamos a analizar la estructura del archivo code, es decir, cómo vamos a hacer para representar en un archivo binario, eh, ese árbol de Huffman. ¿Sí? Bueno, la idea es la siguiente, es un archivo de bytes, o sea, para nosotros es una sucesión de bytes, pero dentro de esos bytes vamos a poder identificar este patrón. ¿Sí? Si se acuerdan cuando estudiamos en el capítulo 8, creo, 9, el tema de archivos, vimos lo que era un archivo de registros y vimos que se consideraba o definimos, digamos, como registro a la posibilidad de que dentro de los bytes se pueda distinguir la aparición constante de un patrón, pero lo que habíamos estudiado en su momento eran archivos de registros de longitud fija, es decir, todos los registros tenían exactamente la misma longitud. ¿Sí? Si eran registros de 10 bytes, todos eran de 10 bytes. Si eran registros de 20 bytes, todos los registros, cada 20 bytes se repetía ese patrón. Acá también vamos a tener un archivo de registros, pero ya no archivo de registros de longitud fija, sino que esto es una implementación de un archivo de registro de longitud variable. Muy bien, ¿por qué digo eso? Pero bueno, eso no quiere decir que esto no respete un patrón, solo que la longitud del patrón va a diferir según el caso. Fíjense, en el archivo de szzcode vamos a poder identificar siempre este registro. ¿Qué significa? Un primer byte indicando el byte, el carácter, ¿sí? La hoja del árbol. ¿Está bien? En el caso de como come cocorito tendremos un carácter C, ¿sí? Más todo esto que ahora vamos a ver qué es. Luego un carácter O, un carácter M, un carácter, bueno, para cada uno de los caracteres que aparecen, ¿no? Entonces, primero el carácter original que estamos representando, luego la longitud del código Huffman, ¿sí? que se le asignó, la longitud del código Huffman que se le asignó, y luego m bytes,
por eso esto es variable, porque m puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3. Luego m bytes conteniendo el código Huffman que se le asignó al carácter. Es decir, supongamos, ¿no? Si el carácter, bueno, C creo que se lo codificaba con 000, ¿no? El carácter C justo habíamos visto que lo codificamos con 000. Tiene una longitud de 3. Entonces acá vamos a tener el 67, un byte representando el valor numérico 67, porque el valor numérico o ASCII del carácter C, de la C de como, come, cocorito, es el 67. O sea que vamos a tener un byte representando el valor 67. Luego vamos a tener un byte con un número 3. ¿Por qué? Porque el código binario que le asignamos al carácter C tenía 3 bits. Luego un 3. Y luego tantos bytes, esto es muy importante, tantos bytes como sean necesarios para representar ese código binario, que en este caso tiene una longitud de 3, por eso este m en este caso va a ser un único byte, que va a ser 0, 0, 0 y todo el resto, bueno, probablemente sea 0 también, pero no nos interesa porque de ese byte que queda acá, solo vamos a considerar los primeros N-code bits, es decir, los primeros 3 bits. ¿Está bien? Es decir, acá voy a tener un byte P siempre, pese a que el N-code, a que la longitud del código sea menor. Porque recordemos, no podemos grabar menos de 8 bits. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué iría a suceder si el N-code para un determinado carácter poco frecuente fuese de, digamos, 14 bits? Bueno, en ese caso acá vendrían 2 bytes. Acá vendrían 2 bytes. Porque para 14 bits yo necesito usar 2 bytes. ¿Se entiende? El primero va a estar completo y del segundo solo voy a usar, bueno, los primeros 6 bits. ¿Sí? Los últimos 2 bits estarán con ceros, con 1, la verdad que no nos interesa demasiado porque solo vamos a usar los primeros, bueno, 14 bits de esos 2 bytes. Muy bien, entonces esa es la estructura del archivo szzcode. Respecto del archivo szzdat, el archivo comprimido, bueno, esto ya es lineal, es directamente recorrer el archivo original y por cada carácter que encuentro, por cada byte que encuentro, sería desplazarme por el árbol, ¿sí? Y escribir, bueno, no, ni siquiera desplazarme por el árbol, ir al array a buscar su código de bits y escribir esa sucesión de bits en el archivo comprimido, ¿sí? Pero fíjense que no siempre, yo busqué un ejemplo, digamos, fíjense que yo al principio, digamos, documenté y analicé los primeros bytes del archivo donde, bueno, siempre digamos, siempre justo se da que cada 3 caracteres originales me ocupan un byte en el archivo comprimido. Pero van a ver que desde acá ya no siempre están así. Lo cual no nos genera ningún problema, pero hubiera sido más difícil de explicar al principio, ¿no? Por ejemplo, fíjense, la C, la O y la M, 000, 01, 001, ahí tengo el primer byte, o sea que el archivo binario y comprimido que voy a estar generando, el primer byte de ese archivo va a ser este que estamos viendo acá, ¿sí? Luego viene la O, el espacio y la C, de como, come, la C de come, ¿sí? 01, 100, 000, también cada 3 bytes del archivo original tenemos un byte en el archivo comprimido. Hasta ahí está todo bien, no hay problema, ¿sí? Y acá también 01, 001. Bueno, acá también no, acá más o menos, fíjense, acá se empieza a desplazar. La O es 01, la M es 001 y la E es 1101. Pero claro, acá tenemos 2, 5, 9. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo escribir solo 8 bits, un byte. Entonces fíjense que este 1 que está subrayado, ¿sí? En el libro está subrayado, en realidad va a pasar a ser parte del próximo byte en el archivo comprimido. Por eso este que acá está subrayado y en negrita, en realidad es la continuación de este 1. Pero bueno, digo,
tal vez es difícil de ver. Desde el punto de vista de la lógica de la implementación del algoritmo, eso no nos representa ningún problema, por supuesto, desde que contamos con una funcionalidad de grabar bits y de leer bits, ¿no? Por supuesto. Bueno, muy bien. Algo importante, que justo acá lo vi, entonces vamos a comentarlo. En el archivo SZDAT, los primeros, creo que son los primeros 4 bytes u 8 bytes, ahora, bueno, después lo van a ver bien acá, los vamos a usar para grabar la longitud original que tenía el archivo. Es decir, si el archivo tenía 39 bytes, entonces en los primeros bytes de este SZDAT vamos a grabar unos 4 bytes u 8, no sé, después lo veremos bien, no recuerdo, porque eso también se hace con la clase utilitaria uFile, ese número entero indicando cuál era la longitud del archivo original, qué cantidad de bytes tenía el archivo original. Pero, como les decía, en la clase uFile, además del write bit y read bit, tenemos un write length y un read length, con lo cual también para nosotros eso es transparente, ¿sí? Bueno, muy bien. El setup del ejercicio. El setup del ejercicio. El setup, como les decía, es el conjunto de clases utilitarias, ¿sí? que yo, digamos, como profesor en este caso, y si quieren como líder de proyecto y diseñador de la aplicación, les voy a proveer a ustedes que son mis programadores, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, bueno, a todo ese conjunto de recursos lo vamos a llamar setup del ejercicio y ya les digo, es este proyecto. Es este proyecto que ustedes están viendo acá, que lo podemos ir viendo. En este proyecto tenemos, bueno, a ver, clases utilitarias, que ahora las vamos a estudiar. Tenemos un conjunto de interfaces, ¿sí? Y además tenemos los programas resueltos, ¿sí? Tenemos el SZ-zip, ya está resuelto, y el SZ-unzip. Esto sí se los puedo mostrar porque de hecho es parte del setup. Fíjense, el SZ-zip está completo, ¿sí? Te dirán, bueno, pero ¿cuál es la gracia? Digamos? O sea, si me lo das resuelto, ¿dónde está el ejercicio que yo tengo que hacer? Bueno, fíjense, está resuelto, pero no está implementado. ¿Qué quiere decir? Yo me manejo todo con uFactory, que es una clase que ya estudiaron seguramente en los capítulos de objetos. O sea, todo está resuelto, todo está manejado con factorías de objetos, ¿sí? Entonces, claro, yo manejo todo a nivel de interfaces. Tengo una interfaz y para identificar esas interfaces, ¿no? Y file input, el archivo de entrada, el archivo original, que lo obtengo, ¿sí? Mediante el getObject del uFactory. Le aplico métodos, estos métodos están definidos en las interfaces que ahora vamos a analizar, ¿sí? Al archivo este le digo crea la tabla, me da la tabla de ocurrencias, ese array que veíamos al principio. Por eso les decía, bueno, probablemente se puede implementar como un array, pero no lo sé, lo vamos a ver después, porque en realidad la responsabilidad de implementarlo es de ustedes. Lo pueden implementar como quieran, siempre y cuando respeten la interfaz, los métodos los métodos definidos en cada una de estas interfaces, y en particular en este caso los métodos definidos en la interfaz eTable. A la tabla le digo créate la lista enlazada ordenada, me da la lista. A la lista le digo convertite en árbol, se convierte en árbol. Entonces, claro, yo definí todas esas interfaces que interactúan entre sí. Lo que no les proveo son las implementaciones. El ejercicio consiste entonces en que ustedes hagan una implementación de cada una de estas interfaces que yo estoy usando. Fíjense que miren el poder de abstracción que tiene esto, que yo definiendo, simplemente armando un diseño, un diseño correcto, bien armado, de interfaces, eso me permite abstraerme a tal punto de que yo el programa lo armo y lo termino, ¿sí? Y luego esto va a funcionar o no dependiendo de
lo bien o de lo mal hechas que estén las implementaciones que ustedes como programadores me proveen. ¿Sí? Y lo mismo sucede con con el ANSYS. ¿Sí? O sea que en realidad el trabajo práctico consiste en agarrar cada una de estas interfaces, eFile Code, eTree, eFile Compressed, eFile Input, bueno, en fin, cada una de estas interfaces y desarrollar una implementación correcta y por supuesto, eh, y por supuesto, ¿cómo se dice? Configurarlas correctamente en el factory.properties, que es el archivo que lee la clase utilitaria uFactory, ¿no? Bueno, yo acá ya les propuse un nombre de clase y y un packaging, pero ustedes pueden tomarlo o no. Si no les gusta, simplemente vienen acá y lo cambian y listo, ¿no? Bueno, veamos. Entonces, para resumir, en el setup del ejercicio tenemos la clase uFactory, ya la vimos, la clase uFile, que es la que nos permite leer bits, escribir bits en un archivo y leer la longitud del archivo original y escribir ese valor, esa longitud en el archivo original. La vamos a ver un ratito. Y la clase uTree, que nos va a permitir, dado el árbol ya armado, desplazarnos a través de las hojas y también nos va a proveer el código Huffman que se genera luego de desplazarnos o luego de haber llegado a cada una de esas hojas, ¿sí? También, como parte del setup, tenemos la clase nodo, ¿sí? Que estará por acá. A ver, nodo, ahí está, node. ¿Sí? Bueno, nada, tiene un toString por si lo quieren ver. El nodo, bueno, en fin, la clase nodo, con los setters, los getters. Es decir, ustedes tienen que dedicarse a trabajar, no tienen que pensar en cosas que tal vez resulten triviales. Es decir, se les provee todo como para que se puedan concentrar en el trabajo y no tengan que dispersarse, que dispersar la concentración en temas bueno, tal vez no son relevantes, ¿sí? Para el ejercicio. También con el setup del ejercicio se proveen autotesting, autotesteos, ¿sí? Fíjense, tenemos acá un paquete que es self-test. Veamos. Ustedes, una vez que hicieron la implementación, por ejemplo, de la clase code, de la interfaz eCode, corren este programa, ¿sí? Y esto les va a decir, se detectó un error o la prueba finalizó con éxito, ¿sí? Bueno, hay varios autotest. Ahora, que evidentemente, si ustedes no logran pasar y ustedes implementan una implementación para la interfaz eCode, ¿sí? Corren el test para eCode y el test no les da OK, bueno, traten de no seguir adelante porque no tiene sentido, porque significa que eCode está mal, ¿sí? Ahora bien, si el test sí les da correcto, les dice que la prueba finalizó con éxito, eso no quiere decir nada. Es decir, si falla significa que efectivamente la implementación que hicieron está mal hecha. Ahora, si no falla, si les da OK, eso no significa nada. Significa que solo en esta prueba anduvo bien, pero existen miles de otras posibles pruebas y situaciones en las cuales tal vez la implementación que ustedes hayan hecho pueda fallar, ¿sí? Es una prueba mínima que, bueno, trata de buscar algún caso simple y común como para ver si mínimamente la implementación que ustedes hagan cumple con las mínimas condiciones de funcionamiento, ¿sí? Pero tengan presente esto, que la prueba funcione no quiere decir o no asegura que la implementación esté bien. En cambio, si la prueba no funciona, sí garantiza que la implementación está mal. Estaría bueno que sea al revés, pero bueno, es así. Perfecto. Los autotest. Y vamos a analizar entonces, ahora sí, cada una de las interfaces cuyas implementaciones ustedes tienen que proveer. Bien, vamos a ver. Bueno, esto en realidad, vamos a analizarlo, porque esto en realidad es como ¿cómo decirlo? Una metodología para
para encontrar, por supuesto ya está hecho, ya está analizado, ¿no? Pero, ¿cómo hice yo, digamos, como diseñador o como programador, tal vez con algo de más experiencia que ustedes, cómo hice yo para darme cuenta o para encontrar cuáles eran las interfaces con las cuales los objetos, ¿no? Con los que este programa debía trabajar? Y bueno, fíjense, lo que hice en realidad fue hacer una narración de la estrategia, según la teoría que analizamos al principio, ¿no? que voy a seguir para implementar el compresor. Fíjense, esto resume todo lo que habíamos estudiado al principio, ¿no? Recorremos el archivo que se va a comprimir para crear una tabla de ocurrencias en la que vamos a contar cuántas veces aparece cada carácter. Luego creamos una lista enlazada y fíjense cómo vamos subrayando los elementos que son significativos. Archivo que vamos a comprimir, tabla de ocurrencias, lista enlazada, código de Huffman, árbol binario, bueno, en fin. Marcando toda esta lista de elementos que son importantes o que aparentan ser como sustantivos, digamos, dentro del relato bueno, de ahí se va desprendiendo los objetos potenciales, aquellos objetos o clases que van a ser candidatos realmente a ser parte del diseño, ¿sí? Muy bien. Bueno, nada, esto no sé si tiene mucho sentido. Archivo a comprimir, punto, crear tabla de ocurrencias, me da la tabla, ¿sí? A la tabla le digo tabla, punto, crear lista, me da la lista. A la lista le digo convertite en árbol, ¿sí? O sea, cada objeto es responsable de la tarea que le compete, ¿está bien? Y eso de alguna manera nos permite a nosotros como programadores desentendernos mentalmente de ciertos temas y nos dejan librada la cabeza, digo yo, la capacidad de concentración para poder, yo siempre me gusta poner el ejemplo del bosque, ¿no? Para podernos elevar un poco y ver el bosque desde arriba. Imagínense, si ustedes están metidos dentro de un bosque se pierden, porque donde miran hay árboles, pero si ustedes logran de alguna manera elevarse, si ustedes pudieran elevarse y ver el bosque desde arriba, es muy fácil visualizar dónde está la salida. Y acá pasa un poco lo mismo. Cada objeto, cada clase tiene su responsabilidad. Entonces, si nosotros delegamos, podemos abstraernos y concentrarnos en la solución a nivel más macro, a nivel más general. Bueno, muy bien. Bueno, acá entonces tenemos el resumen de los objetos y las interfaces que van a intervenir. El archivo que se va a comprimir es la file input, la tabla, la lista enlazada, el árbol, una clase eCode, ¿sí? eCode para representar el código Huffman, ¿sí? Es una clase, bueno, ahora vamos a ver los métodos, lo van a entender, lo van a visualizar más fácil cuando lo veamos. Una clase para representar al archivo que contiene el árbol Huffman, ese que tenía un byte para el carácter, un byte para el N-code y N bytes para el código binario, ¿se acuerdan? El SZ-code. Y una clase para representar al archivo SZ, que es el archivo comprimido. Bueno, el código fuente ya lo analizamos, el compresor, ¿no? Este es el código fuente del descompresor. Bueno, si quieren lo vemos un poquito más. Fíjense, bueno, lo habíamos visto, ¿no? Tomo el archivo de entrada, le seteo por línea de comandos el nombre del archivo comprimido. Dije cualquier cosa, del archivo a comprimir, perdón. Le digo crear la tabla, me da la tabla. A la tabla le digo crear la lista, me da la lista. A la lista le digo convertirte en árbol. Fíjense que esto describe la estrategia que hemos venido analizando desde el principio. A la tabla le digo cargate los códigos Huffman a partir del árbol, ¿sí? Y después pido el archivo de salida a la factory, le digo dame el archivo de código, el que contiene el SZ-code, el que contiene el árbol Huffman, ¿sí? Le seteo el nombre que le corresponde y le digo grabate en función de lo que tenés en la tabla. Recordemos que en la tabla teníamos para cada byte, ¿sí?
teníamos la cantidad de veces que aparece y el código Huffman que se le asignó. Después pido el archivo comprimido, el archivo comprimido que voy a generar, le seteo el nombre que le corresponde y por último le digo, archivo comprimido, bueno, grabate en función del archivo de entrada y de la tabla. ¿Por qué? Porque el archivo de entrada lo voy a tener que recorrer, el archivo de entrada para, bueno, para leer cada byte, ese cada byte ir a la tabla a buscar qué sucesión de bits, qué secuencia de bits le corresponden y escribirlo en el archivo de salida que es el compress file. Veamos el código del descompresor, ¿no? Del unzip. Bueno, es muy similar, ¿no? Pido el archivo de código, le seteo el nombre que le corresponde, porque como argumento en línea de comandos lo que yo recibo es el nombre del archivo a restaurar, por eso le concateno el punto szzcode, ¿sí? Le digo, bueno, cargate, me da el árbol, fíjense que siempre necesito el árbol, sin el árbol no puedo hacer nada. Después pido el archivo comprimido, ¿sí? Le concateno el nombre para setearle el nombre y le digo, y pido también el archivo de entrada y después le digo al archivo comprimido, le digo restaurar el archivo de entrada en función del árbol. Bueno, básicamente esa es la idea. Por supuesto, la tarea de ustedes es programar una implementación para cada una de todas estas interfaces y además siguiendo el orden en particular que vamos a ver ahora, si no te van a enloquecer, porque cada interfaz usa a las otras, digamos. eCode es la interfaz que es como independiente, que no usa a ninguna otra, por eso es la primera que debemos programar y la primera que debemos analizar. Muy bien, veamos el código de la interfaz eCode, ¿sí? Tiene tres métodos: getBirat, getLength y fromString. Entonces, de alguna manera, esta interfaz representa un código Huffman, un número binario de hasta 128 bits. ¿Sí? ¿Cómo lo van a implementar? Bueno, no importa, como quieran. Puede ser un string, puede ser un string buffer, puede ser un array de 128 enteros. Bueno, en fin, eso a mí como diseñador no me interesa demasiado porque ese es el trabajo de ustedes. ¿Sí? Lo único que yo les pido es que esa implementación esté encapsulada con una clase que provea estos métodos. GetBirat, que yo te digo, dame el bit 10, bueno, eso me dé el 1 o el 0 que está en la posición número 10. Y recordemos que empezamos desde 0 y contando de izquierda a derecha, es decir, el bit número 0 es el bit más a la izquierda, el bit 1 es el segundo comenzando desde la izquierda y así. GetLength debe devolver cuántos bits tiene ese código Huffman representado por esta instancia de eCode, ¿sí? Y fromString recibe un string con unos y ceros y lo que hace es, digamos, bueno, cargar esos unos y ceros. Y es una forma de inicializar, un eCode. Muy bien. Fíjense que la próxima interfaz que tenemos que analizar es eTree. ¿Por qué eTree? Porque fíjense que eTree, uno de sus métodos, habla del eCode. Entonces, si ya tenemos resuelto el eCode, entonces ahora podemos hablar del eTree. Muy bien. En el eTree tenemos también tres métodos, ¿sí? El primero es setRoot. De alguna manera, en alguna variable de instancia, tenemos que tener guardada la raíz del árbol, que es un nodo. Es un nodo, solo que ya va a ser un nodo que va a ser la raíz del árbol, por eso su puntero del siguiente va a estar en null y sí va a tener probablemente punteros distintos de null en sus hijos izquierdo y derecho. GetRoot es un get, o sea, es un setter y un getter, ¿sí? Y tenemos el método next, ¿sí? que nos va a dar la rama, fíjense, la hoja ubicada más a la izquierda en el árbol. Pero cada vez que yo invoque el punto next, me va a dar la siguiente ya, yendo hacia la derecha, ¿sí? Y no solo eso, sino que además me va a dejar
en este objeto que recibe como parámetro, code, que es Unicode, me deja el código Huffman que se le asigna, que se obtuvo, digamos, que se compuso hasta llegar a esa hoja. Bueno, esta clase es muy fácil de implementar porque yo les proveo como parte del setup del ejercicio la clase uTree, que básicamente ya tiene este método obtener siguiente hoja o get next hoja, no me acuerdo cómo se llama. Con lo cual, implementar esto es prácticamente delegar en esa clase utilitaria. Creo que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? La interfaz eList, ¿sí? Esto representa la lista enlazada. Fíjense que esto tiene los siguientes métodos. Remove first node, remover el primer nodo, lo que hace es devuelve un puntero al nodo, pero lo desenlaza. Desenlaza el primer nodo de la lista. Si yo invoco dos veces a remove first node, voy a tener dos punteros y dos nodos totalmente desenlazados y la lista va a tener los primeros, va a empezar a partir del tercero, si yo invoqué dos veces este método de remover el primer nodo, ¿sí? Si se acuerdan de lo que estuvimos viendo al principio, esto me sirve para el proceso de ir convirtiendo la lista enlazada en el árbol binario. ¿Se acuerdan que voy a sacar los primeros dos nodos, desenlazarlos, armar un pequeño árbol binario y enlazarlos, ¿sí? Muy bien. Add node. Bueno, fíjense esto. Agrega el nodo n a la lista enlazada, pero siguiendo el criterio de ordenamiento que se analizó más arriba. Y para eso se va a usar este comparator, que también es responsabilidad de ustedes como implementadores de esta interfaz, proveer este comparator, que bueno, el comparator ya lo sabemos, es dados dos nodos, aquel que tenga menor cantidad de ocurrencias resulta menor, y a igual cantidad de ocurrencias, el menor va a ser aquel que tenga menor valor numérico en el campo C, o sea, el menor valor numérico del byte. Muy bien, la próxima interfaz es la iTable, que es la interfaz que se ocupa de encapsular esa tabla de ocurrencias y donde además se mantienen los códigos Huffman que se asignan para cada uno de los bytes del archivo. Bueno, acá esto es muy fácil, ¿no? Add count, es decir, incrementa el contador relacionado al carácter C, ¿está bien? Es decir, aparece una A, entonces acá voy a recibir el valor 65 y al invocar el método addCount, su contador se va a sumar en 1. Cada vez que yo lo invoque pasándole una A o un 65, el contador para el byte A o para el carácter A se va a incrementar. GetCount es lo mismo, me da el valor del contador asociado a este carácter. Bueno, crea la lista enlazada. Crea la lista enlazada y me devuelve una instancia de eList, que justamente es la interfaz que analizamos acá arriba, ¿sí? Me da una instancia de eList. Bueno, lo que hacemos acá es ir creando justamente esa lista enlazada. Fíjense que la lista enlazada tenía un método addNode, con lo cual esto es muy fácil. Esto es recorrer la tabla e ir invocando addNode, 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 en fin. O sea, parece difícil, pero les aseguro que es bastante simple, ¿sí? Muy bien. Load Huffman Code. Yo me hago el que hablo inglés, pero la verdad, no sé, o sea, por ahí ustedes están matándose de la risa ahí de cómo pronuncio. Bueno, no se burlen demasiado, lo único que les voy a pedir. Vamos a hablar en castellano. Cargar los códigos Huffman, ¿sí? Perfecto, esto recibe el árbol y lo que hace es, bueno, en ese campito que debería tener la tabla tiene que tener entonces, yo diría, ¿no? Podría ser un array con 256 posiciones donde el índice de ese array representa a cada byte, ¿sí? Tendría que tener el encode, o tal vez ni siquiera, porque el mismo código binario, el mismo eCode me dice la longitud, con lo cual un campo para la longitud tampoco hace falta. Bueno, en función del eTree debería autocargarse los códigos Huffman y un getter para dado un determinado byte que me devuelva el código binario asociado. Y ahora viene la parte de los archivos,
El archivo, el eFile input, que es el archivo de entrada, es el archivo original que quiero comprimir en el caso del compresor, que quiero restaurar en el caso del descompresor. Tiene un setFileName para indicar cuál es el nombre del archivo que voy a abrir o que voy a restaurar. Bueno, el getFileName y create table, ¿sí? Crear la tabla. Esto se va a usar para... no, perdón. Claro, crear la tabla. Es decir, dentro de este método, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que recorrer el archivo de entrada para crear la tabla y devolver una instancia de iTable. ¿Se entiende? O sea, contar cuántas veces aparece cada carácter. Y luego un método getLength, ¿sí? Que retorne la cantidad de bytes que tenía ese archivo original que estamos recorriendo para después poderlo comprimir. El archivo eFileCode representa el archivo szzcode, ¿sí? La eFileCode, ¿no? La interfaz esta representa el manejo de ese archivo. Entonces tenemos, bueno, el setFileName, tenemos un método grabar, save, que recibe la tabla, ¿sí? Y bueno, en función de esa tabla va a grabar el archivo szzcode con este nombre que le estemos pasando acá, siguiendo ese patrón que había de registros de longitud variable que habíamos analizado al principio. Y el método load, este método me devuelve el árbol, y fíjense, o sea, este método seguramente lo vamos a estar usando en el descompresor, porque dado ese archivo obtengo el árbol y con ese árbol yo después voy a poder decodificar la información del archivo comprimido, ¿no? Y finalmente el archivo comprimido me permite setear el nombre, obtener el nombre y grabarse. ¿Y cómo se graba? Se graba en función del archivo original, ¿sí? Para recorrerlo, y en función de la tabla para cada uno de los bytes de ese archivo original poder usarlo como índice en la tabla, obtener el código Huffman que se le asignó y luego grabar toda la serie de bits de ese código Huffman en el archivo comprimido. Y el método restore es a la inversa, digamos, o sea, dado el archivo original, que en este caso probablemente no esté y si está lo vamos a tener que pisar, dado el archivo original y dado el árbol, a ver, déjenme ver una cosa acá. Dado el archivo, a ver, ¿puede ser esto? Esto genera el archivo comprimido y esto genera el archivo... Ah, está bien, me mareé. Yo el nombre del archivo comprimido ya lo tengo. Acá tengo el archivo, el nombre el objeto que representa al archivo que voy a restaurar y acá tengo el árbol, ¿sí? Entonces la idea acá es abrir el archivo filename, es decir, abrir el szzdat o el dat, abrir el szzdat, ¿sí? E ir generando en función de szzdat y en función de este árbol, ir generando el archivo y restaurando el archivo original. Bueno, finalmente acá en el libro se muestra algo de manejo de archivos en Java. Bueno, son ejemplos muy simples, no sé si tiene sentido explicar esto acá en esta clase en el video, lo pueden leer sin ningún problema. También se habla algo de bytes sin bit de signo o con bit de signo, porque bueno, esto es solo para que tengan presente que si van a implementar el código Huffman con algún dato de tipo numérico, con el tipo de datos byte, con el tipo de datos integer, bueno, con el que sea, creo que sería el camino más difícil. Me parece que lo más simple sería implementarlo en un string buffer o en un string, bueno, creo que debería venir por ahí, pero si ustedes van a usar tipos de datos numéricos, recuerden que todos los tipos de datos numéricos en Java tienen bit de signo, salvo el char, pero el char no es un char, no es un byte, son 2 bytes. Creo que eso es lo que tenemos que rescatar acá. Bueno, acá se muestra cómo escribir un archivo, tampoco no nos interesa demasiado. Acá se muestra cómo usar buffers, tampoco nos interesa demasiado, lo pueden leer ustedes perfectamente. Y lo que sí
vamos a analizar son las clases utilitarias. Pero vamos a ir viendo directamente ejemplos concretos. Bien, vamos directamente entonces a la implementación mía. No, o no, ni siquiera en realidad. En la distribución tenemos las demos y en las demos hay ejemplos de todo lo que ustedes puedan necesitar. Por ejemplo, vamos a ver el U-Tree. ¿Sí? No, vamos a ver primero el manejo de archivos. El U-File Demo. Ahí está. Veamos esta demo. Bueno, tengo dos métodos privados que los hice yo para hacer este programita un poquito más legible: grabar bits y leer bits. Básicamente acá lo que hago es, en este archivo demo.dat que se va a generar ahora, grabo estos bits, ¿sí? Y luego los leo y los muestro por consola. O sea, estoy grabando bit por bit. Bien, vamos a ver qué hace grabar bits, y acá es donde vamos a usar la clase uFile. Digo, acá el ejemplo es mostrar un ejemplo de cómo usar la clase uFile, en este caso para grabar bits, ¿sí? Fíjense, acá recibo los bits que quiero grabar, acá recibo el nombre del archivo que quiero escribir, en el cual quiero escribir esos bits. Entonces, primero abro el archivo y con el archivo, con ese file output stream, lo uso para instanciar a uFile. Una vez que tengo instanciado uFile, recorro la cadena que tiene los bits, que tiene unos y ceros, ¿sí? Obtengo el bit, tomo el char, bueno, una pequeña conversión para obtener un int con un 1 o un 0, y simplemente al uFile le digo grábame el bit. Es tan simple como eso, ufile.writeBit. Y dentro de uFile, ahí se implementa la lógica para ir digamos, armando paquetitos de 8 bits, y cada 8 bits que se juntan, recién uFile va a ir y va a escribir un byte completo. Y fíjense que este método es muy importante, no lo habíamos mencionado, pero el método flush, ¿sí? Es fundamental. ¿Por qué? Porque a lo mejor, vamos a ver si este es el caso. A ver, ¿cuántos bits tengo acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bits. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Acá tengo 13 bits. Yo no puedo grabar 13 bits en el archivo. Yo voy a tener que grabar 16, es decir, 2 bytes. Pero yo solo tengo 13 bits, ¿sí? Entonces, claro, este for va a iterar 13 veces, pero vamos a ver grabado el primer byte, ¿sí? Pero el segundo byte va a quedar incompleto y por lo tanto va a estar en memoria, y digamos, uFile va a mantener esos bits restantes en memoria hasta que no se complete el segundo paquete de 8. Con el método flush le estoy diciendo, mira, no esperes más bits porque no los hay, así que grabá lo que tenés y completa con ceros o completa con lo que quieras los bits restantes, ¿sí? Bueno, eso es lo que hace el método flush, y ténganlo presente porque lo van a necesitar, es fundamental, ¿sí? Esto es el que graba, y el que escribe está acá, perdón, es el que graba, y el que lee recibe el archivo del cual quiero leer, crea un file input stream, crea un file a partir de ese file input stream, y leemos, ¿sí? Y para indicar que se terminó, que no hay más bits para leer, me devuelve un valor negativo, con lo cual mientras me devuelve un bit mayor o igual que 0, o sea, leo y me da el bit, es así de simple. Muestro el bit y leo el siguiente, es decir, o sea, un bit negativo sería como el end of file. Bueno, perfecto, lo corremos, ¿sí? A ver, control F11, ahí está. Ahora, miren esto, ¿no? Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 bits, cuando nosotros lo que escribimos fueron 13. Bueno, por lo que les decía, por lo que hablábamos recién, en el disco yo escribí 16 bits, no puedo escribir 13. Lo que pasa es que los últimos bits, bueno, se rellenaron con cualquier cosa, porque con ceros, bueno, como vimos ahí, se rellenaron con cualquier cosa porque se terminó, no va a haber más bits para grabar, y bueno, tengo que cerrarlo ahí, y ahí es donde entra en juego el método flush. Bueno, vamos a ver el U-Tree, ¿sí? Que estas son las clases principales que ustedes van a necesitar. El U-Tree demo, ¿sí? Bueno, yo acá creo el árbol, ¿sí? Create tree. En realidad, lo que estoy haciendo acá es estoy hardcodeando el árbol
que se genera, que se hubiera generado dinámicamente, pero que está hardcodeado con ese texto de cómo come Cocorito, come como cosmonauta, ¿no? Bueno, esto está totalmente hardcodeado. Y lo que hace es devolverme el puntero a la raíz del árbol. El puntero a la raíz del árbol. Entonces creo una instancia de la clase uTree, ¿sí? Y miren esto, armo un string buffer, instancia un string buffer, y miren qué simple que es. A esa instancia de uTree le digo next, me da la primera hoja, siempre comenzando de izquierda a derecha, me da la primera hoja. Y le paso el string buffer, y dentro de este string buffer me va a llenar el código Huffman que se generó hasta haber llegado a esa hoja que me está retornando. Es decir, me devuelve la hoja y me completa el código Huffman. Y cuando no haya más hojas, me va a devolver null. ¿Sí? O sea, fíjense, yo le digo .next, me da la hoja y el código Huffman. Me dio una hoja, es decir, tenía al menos una hoja el árbol. Entonces entro, bueno, lo muestro. Esto no recuerdo porque estoy mostrando la longitud, en fin. Lo muestro y muestro el código Huffman y digo, dame la próxima hoja, con el próximo código Huffman. Si hay próxima hoja, vuelvo a entrar, la muestro y así. Vamos a correrlo. Y ahí tenemos el árbol, con los códigos Huffman, bueno, en fin. O sea, en realidad no el árbol, sino los códigos que se generan recorriendo el árbol para cada uno de los caracteres que codificamos. Muy bien. uFileDemo, ya lo vimos. Bueno, el factory, nada, ustedes ya saben cómo se usa una factory, si quieren lo podemos ver. ufactory.getObject de table, me da una instancia de casteado editable, me da una instancia editable, bueno, en fin, eso ya ustedes lo saben. Y esto es muy interesante, porque esta es la clase que les va a permitir, y ahora vamos a hablar un poquito más de esto, que les va a permitir, bueno, mostrar el progreso del proceso de compresión y de descompresión. Les voy a mostrar cómo se usa. Primero vamos a correrla para ver la demo y después vamos a analizar cómo se usa. Corro esta clase, ¿no? Que es uShowDemo progreso demo, ¿sí? Control F11 y ahí tenemos un proceso corto, ¿vieron? Avanza rápido, un proceso largo, bueno, por lo menos vemos que esto va progresando, ¿sí? Bueno, podría haber sido un poquito más corto, ¿no? Falta poco. Si no, uno pensaría que esto está colgado, pero como vemos, ahí terminó, 25 segundos, y un proceso intermedio, un poquito más rápido. A ver. Bueno, ya falta poco, y en total 45 segundos, 0 minutos. Entonces me muestra cada proceso, yo puedo iniciar, incrementar y cerrar diferentes procesos, ¿sí? Acá tengo 3 procesos en este caso, y al final mostrar estadísticas. De eso se trata. Muy bien. ¿Cómo funciona? Fíjense. Esto implementa lo que se llama un singleton, que creo que está explicado lo que es un singleton en el libro, ¿sí? Es decir, de esta clase uShowProgress vamos a tener una única instancia. El constructor es privado, con lo cual no se le puede hacer el new, y por eso la única forma de obtener esa única instancia posible de obtener es a través del getProgress. Singleton, sí, está explicado. En el libro de Java, el algoritmo no estoy seguro, pero bueno, lo explicamos ahora, es eso, un singleton, ¿sí? uShowProgress.getProgress me da una instancia que cada vez que yo aplique esto, siempre me va a dar la misma y única instancia en este caso de esta clase uShowProgress, ¿sí? Obtengo entonces este objetito uShowProgress, ¿sí? Y le digo, bueno, te seteo el nombre del proceso. Por ejemplo, proceso corto. Vieron que empezaba diciendo proceso corto. Después ejecuto el proceso, ¿sí? Este parámetro es para decirle demora 100, qué sé yo, no sé, este demora más, demora 500, este demora por el medio, demora 300, ¿sí? Y acá le digo termina el proceso. Luego inicio otro proceso, luego invoco el proceso y finalmente termina ese proceso. Y así lo mismo acá. Y al final de todo le digo mostrar estadísticas. Bueno, me quedó todo en inglés y mostrar estadísticas me quedó en castellano, pero no importa. Y
Y lo importante acá es esto, fíjense, dentro de cada proceso, ¿sí? Yo vuelvo a obtener, por eso es importante que sea siempre la misma y única instancia, vuelvo a obtener esa instancia de uShowProgress y le digo, esto va a iterar hasta tanto, digamos, le tengo una longitud y luego voy incrementando, le digo, comienza acá, ¿sí? Acá comienzo el proceso y acá lo voy incrementando. Le agrego, fíjense, si yo, por ejemplo, esto va a dar n vueltas, recuerden que la primera vez yo lo pasaba 100, ¿sí? Entonces esto da n vueltas, ¿no? Entonces, claro, en cada vuelta, si son 100, supongamos, esto va a incrementar en una unidad, entonces el resultado va a ser que me va a mostrar en cada vuelta 1%, 2%, 3%, etcétera. ¿Sí? Cuando yo le digo end process, lo que me muestra es el total de tiempo, de segundos, que insumió ese proceso. Y cuando le digo mostrar estadísticas, me va a mostrar la sumatoria de los tiempos que insumieron cada uno de los procesos que se fueron abriendo. Y finalmente quiero aprovechar esto, la verdad que me había olvidado, pero esto me lo recordó, para comentarles cuál sería la idea para desarrollar este trabajo práctico, esta aplicación práctica. La idea es que ustedes lo puedan hacer en 3 etapas. La primera etapa, bueno, simplemente hacer que funcione, ¿sí? Agarren algún archivito relativamente corto, como podría ser un BMP cortito, lo compilan, lo comprimen, lo descomprimen y verifican que funciona bien. Pero claro, después agarran algún archivo más grande, algún archivo de 20, 30 megas y van a ver que bueno, no funciona tan rápido, ¿sí? Entonces van a entrar en la duda y van a decir, bueno, ¿esto está funcionando o esto se colgó? Y la verdad, como usuario de esa aplicación, la experiencia no va a ser buena. Podrían dejarlo, no sé, un tiempo y ver si terminó comprimiendo o no, pero eso ningún usuario común, digamos, aceptaría un programa así. Entonces la segunda parte de la aplicación tiene que ver con mejorar la experiencia del usuario y bueno, y para eso se provee esta clase uShowProgress, con la cual ustedes van a poder armar esta pequeña interfaz gráfica y mostrarle al usuario que, bueno, que el proceso está avanzando, lento quizás, bueno, quizás no, seguramente lento para archivos grandes, pero avanza, que puede estar tranquilo que la aplicación no se colgó. Y en la tercera parte, la idea es, bueno, está bien, ahora esto comprime. Además me muestra que va progresando, ahora quiero que comprima rápido y eso tiene que ver con la implementación de buffers, ¿sí? Pero bueno, eso nada, no lo vamos a mostrar acá, simplemente les dejo, acá tiene una demo de cómo usar buffers. Las clases que van a usar son buffered input stream y buffered output stream. Lo prueban y van a verificar que, digamos que efectivamente el rendimiento de una aplicación que lee un archivo usando buffer y sin usar el buffer, el rendimiento de la que usa buffer es muy superior a la aplicación que lee simplemente byte por byte. Así que bueno, creo que con eso podemos dar por terminada la clase. Acá está, bueno, todo documentado, lo que les estuve mostrando recién. También está documentado, por supuesto, sí, la parte de manejo de archivos, el factory, el resumen. Y bueno, espero haber sido claro y que esta clase les resulte provechosa. Y además sepan que pueden contar conmigo, me pueden ubicar por mail, me pueden ubicar en Facebook. Si está dentro de que esté, o sea, siempre y cuando esté en la medida de mis posibilidades, voy a tratar de darles una mano porque la verdad que me interesa, me gusta y me da muchísima satisfacción ver que la gente que estudia, bueno, con mis libros o mis alumnos, en el caso de mis alumnos de la facultad, puedan aprender con las cosas que yo les pongo a su disposición. Así que bueno, esta fue una clase verdaderamente extensa, pero creo que vale la pena. La aplicación me parece a mí que es muy interesante. Así que bueno, los invito a resolverla. Bueno, muchísimas gracias por haber estado.